Saludos amigos, bienvenidos a esta columna radial con Jorge Rodríguez, edición especial aquí desde el vestíbulo del Hotel Marriott de la base Raimi de Aguadilla. Agradeciendo como siempre a la gente de Debbie Cookies. Tu momento dulce, pasa lo dulce en Debbie Cookies en el vestíbulo del Hotel Marriott base Raimi de Aguadilla. Y en esta audición de hoy tenemos un invitado especial, una persona que tiene una trayectoria de lucha por los derechos civiles, humanos y democráticos del pueblo de Puerto Rico en el contexto de nuestra existencia dentro del federalismo americano. Y se trata del licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa, que va a estar aquí con nosotros. Antes de iniciar, queremos agradecer también a la gente de Pompón Flower Boutique en la carretera 107, cerca del Gate 1 de la base Raimi de Aguadilla, por los hermosos arreglos florales que adornan el set de nosotros aquí con una radial en el Hotel Marriott. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar dándole la bienvenida al licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa. Bienvenido, Greggy, a Columna Radial y gracias por estar con nosotros. Y igualmente para presentar, y le voy a pedir al director técnico que le haga un enfoque a esta carátula que está aquí, que se trata nada más y nada menos que del libro Mi lucha por la igualdad, una recopilación de información valiosa sobre los pleitos llevados en la Corte Federal por un grupo de demandantes bajo la representación legal y como demandante igualmente de Gregorio Igartúa de la Rosa. Y esta gesta de la historia de Puerto Rico está ahí en páginas con letras imborrables y va a ser en alguna medida estudiado en las escuelas de derecho y probablemente en los libros de historia en un futuro, cuando se conozca el desenlace del estatus final de Puerto Rico entre la estadidad o la independencia. Como ustedes saben, el próximo 5 de noviembre Puerto Rico vota en 5 papeletas. Una papeleta para alcalde, una papeleta para legislador, otra papeleta lo es para gobernador, otra papeleta para un plebiscito estadidad o independencia, donde está la República Asociada, la República Socialista y la estadidad, haciendo énfasis de que la única opción de estatus que preserva la Constitución de Puerto Rico, de esas 3 que están ahí, en esa papeleta, es la estadidad. Porque la Constitución de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso y el presidente de Estados Unidos y sirve para la estadidad, pero no puede usarse en ninguna de las 2 repúblicas que propone la papeleta. Dado el caso que el Estado Libre Asociado que conocemos, el estatus actual, no estará en las opciones en dicha papeleta. Y la 5ª papeleta es la de republicanos o demócratas, como un voto aspiracional del pueblo de Puerto Rico, mostrando su preferencia sobre qué valores y qué principios, o demócratas o republicanos, el pueblo respalda. Y así será votado. Dentro de todo ese contexto, la lucha en los tribunales ha sido parte del esfuerzo que nos ha llevado a precisamente poder marcar por primera vez en la historia de Puerto Rico en una elección general una papeleta para votar por el presidente de Estados Unidos. Yo tuve el honor de haber sido demandante en uno de los casos del licenciado Igartúa cuando se ganó a nivel del distrito de San Juan, en la corte del juez Fiera, el caso llevado por Igartúa, se nos dio a favor de los demandantes. Pero con el transcurrir del tiempo, en aquella ocasión hubo una impresión de papeletas por la Comisión Estatal de Elecciones que el Tribunal Supremo impidió a instancia de Fernando Martín y Eudaldo Báez Galí del Partido Popular e Independentista respectivamente, que fueron al tribunal para impedir que se le diera la papeleta a los puertorriqueños. Con el pasar del tiempo, ahora vemos una ley que permite que por primera vez se haga ese voto, aunque no se va a contar en el colegio electoral porque la interpretación ha sido que no tenemos colegio electoral porque no se nos ha admitido como un estado. Pero eso no menoscaba el valor de ese voto y de esa papeleta. Sin más preámbulos, quisiera que nuestro director técnico nos pase el enfoque, sí, que ya vieron la carátula del libro, para que ustedes escuchen el testimonio que yo sé que él va a vertir aquí para ustedes,
sobre cómo ha sido este proceso, lo que ha costado, las situaciones que él ha vivido. Y yo creo que hay un respeto que darle a él por el esfuerzo que ha hecho, a su sacrificio personal, en gran medida, el esfuerzo humano, el esfuerzo intelectual, el esfuerzo económico, del cual yo puedo decir que en cierta medida yo he sido testigo, porque en una parte de ese camino lo caminé con él. Y por eso yo lo tengo aquí hoy aquí, y aparte de que creo que el libro es valioso y muy importante para todo aquel que se quiere instruir sobre los temas de Puerto Rico. En la pasada semana, el licenciado Igartúa le hizo entrega de una de las copias de su libro al expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que espero que nos comente sobre eso, pero sin más preámbulo, vamos con él para que puedas explicar desde tu criterio cómo tú has vivido esto, cómo comenzó y cómo llegamos a este libro, Greggy. Bien, buenas noches a todos. Estamos aquí para hablar, para evaluar con ustedes un trabajo de más de 30 años, que de antemano hay que decir que fue ad honorem. Aquí no se ganó una peseta ni este abogado, ni los demandantes, que Jorge fue uno de ellos. O sea, aquí esto fue un esfuerzo gratuito para el pueblo de Puerto Rico, y eso es importante que todo el mundo lo sepa. En segundo lugar, se está enseñando la portada de un libro que yo acabo de escribir, que recoge todo el esfuerzo de todos esos años, para que se sepa esa historia de lo que pasó, porque conociendo esa historia se conoce en parte cómo funciona la política en Puerto Rico, cómo funcionan los tribunales y las razones y las sinrazones de las cosas que se hacen. Pues resulta que yo fui el primer presidente de la juventud en Puerto Rico, de Aguadilla, en el 1968. Yo me inventé la primera asamblea a nivel de Puerto Rico de la juventud, que se celebró en Humacao, y fue una actividad a las 10 de la mañana, un domingo, 3 semanas antes de las elecciones, donde había miles de personas, incluyendo a don Luis Ferré como orador, que era el candidato a gobernador del partido. Entonces, así las cosas, yo me puse a estudiar leyes y me fui, después de graduarme de abogado, a Washington a estudiar maestría en leyes. Estudié una maestría en leyes en Derecho Internacional en George Washington y otra en Derecho Contributivo en Georgetown. Pero en el 76 yo tuve la oportunidad de votar por primera vez por el presidente de Estados Unidos, porque yo era ciudadano del estado de Virginia. Cuando yo regresé en el 78, en el avión se me ocurrió o me sentí discriminado cuando regresaba a Puerto Rico, porque yo me dije, pero ¿cómo es posible que yo, siendo ciudadano americano, que me crié en la escuela católica, todos los días alabando la bandera americana y I pledge allegiance y todo lo que al ambiente en que yo me crié, y en Puerto Rico, que se usaban las dos banderas en ese entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda votar? Y así esa preocupación empezó a trabajar en mi mente, y seguí buscando información y me convencí de una serie de situaciones legales que no estaban bien interpretadas para mí por el liderato estadista de aquella época. Y se me ocurrió que había base suficiente para reclamar el derecho al voto en elecciones presidenciales, bajo la ley doméstica y bajo la ley internacional. Entonces se radicó el primer caso. El libro recoge los 5 casos, pero no entra mucho en el primer caso,
porque el primer caso ya fue objeto de otro libro que se llama U.S. Democracy for Puerto Rico. Por lo tanto, ya estaba cubierto, no entendí cubrirlo de nuevo en este libro. Y eso fue en el 92 que se radicó, se declaró sin lugar por el juez Acosta, fue a Boston, al Tribunal Apelativo, y allí estaba Torruella y dijeron que no. Entonces, en el 2000 se radica la segunda demanda por el voto presidencial. Déjeme decirle que no es fácil conseguir demandantes para votar por el presidente de Estados Unidos. No es fácil. Algunas personas no se atrevían, hasta veteranos, que dicen, mira, ¿quieres unirte al pleito? No. Así que, pero anyway, sí, se consiguieron 10 demandantes. Jorge y su papá eran uno de ellos, y un tío también. Así que... Rafael. Sí, Rafael Gutiérrez. Entonces, pues radicamos la demanda y ya en marzo, en julio 28, el juez Piera, que tenía el caso, emitió una resolución parcial del caso donde adelantó que iba a declarar el caso a favor. Sila Calderón fue por la noche a Guapa Radio y dijo que nos felicitaba y que ella respaldaba esa gesta. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba criticando la gesta y oponiéndose a la gesta. Nunca se me olvida eso. Al día siguiente, también, lo voy a decir, dispararon contra mi casa. No me amiganaron, yo seguí para adelante. Y entonces, pues vino la opinión en agosto 29, que sí, que podíamos votar por el presidente. Estoy agradecido del doctor Pedro Rosselló porque lo cogió tan seriamente y tan afirmativamente como se requería y rápido movió el sistema para que en la legislatura se adoptara una ley para implementar el voto. Y hubo vistas legislativas. Yo acudí a una de ellas, Ole también. Y de hecho en una vista se murió un señor de Bayamón, don Beto, que estaba hablando a favor y se murió en la vista. Estaba el que es ahora alcalde, Ramón Luis Rivera, hijo, era uno de los que dirigía las vistas, y Edwin Mundo, conjuntamente con Edwin Mundo. La cuestión es que paralelamente con eso, y ahí empiezo yo, estoy agradecido de Rosselló, pero también pues surgen unos problemas de protagonismo. Un abogado que había sido jefe de fomento con Rosselló presentó una demanda de que no podíamos votar ausente, porque además de no poder votar por el presidente, si ustedes viven en un estado y se mudan a cualquier país, pueden seguir votando por el presidente, aunque sea desde Cuba, o desde Irán, o desde Rusia, pero si se mudan a Puerto Rico, pierden el voto. Yo había incluido eso en la demanda, pero ya no era necesario, porque ya podíamos votar. Entonces, me preocupaba que ellos siguieran con el caso. Lo dejé saber que porque no desistían, se puede desistir sin perjuicio, o sea que se puede volver a presentar si es necesario. No lo quisieron retirar y yo dije, al otro día, si es adversa la sentencia en Nueva York, al otro día va el gobierno de Clinton a pedir una revocación de la sentencia de Piera en Boston, y así fue. Vino la sentencia de Nueva York y al otro día, en contra, y al otro día pues apelaron. En Boston, 3 jueces, incluyendo a Torruella, y el tribunal en pleno, decidieron revocar la sentencia de Piera. Pero faltaban 5 días para las elecciones y ya las 2 millones de papeletas estaban impresas y podíamos votar simuladamente, simbólicamente, como lo vamos a hacer ahora. Pero a Báez Galip y al Tribunal Supremo Popular de esa época no les valió que se revocara la sentencia, controlaban el Supremo, fueron al Supremo y le pidieron al Supremo que dijera que no era válido que votáramos, que se sacaran las papeletas.
se sacaron la papeleta y se quemaron en suelo americano 2 millones de papeletas. Entonces, finalmente, eso fue en el 2000, en el 2004-2005, yo radiqué una tercera demanda del voto presidencial. En ese caso, le tocó de nuevo al juez Acosta, que dijo que no, fue a Boston, pero en Boston surgió algo raro. Hay 6 jueces del tribunal en pleno, uno era Torruella, y Torruella, que había revocado la sentencia de Piera, en el tercer caso se revocó el mismo, y dijo que sí, que se podía, decidió a favor con otro juez. O sea que ahí conseguimos 2 jueces del tribunal apelativo a favor de nosotros. Hubo varios amigos de la Corte. Entre ellos quiero que sepan que un exsecretario de Justicia Federal sometió un escrito de Thornburg, Dick Thornburg, sometió un escrito a favor de nosotros, para que ustedes vean la seriedad y la viabilidad legal del planteamiento y el caso de nosotros. Y también pues, hubo otros amigos de la Corte. Bueno, esos eran ya 3 casos del voto presidencial en el 2005. En el 2010 me llama una persona y me dice, desde San Juan, hijo de Oreste Ramos, y Gartúa, ¿por qué tú no continúas con tu lucha en los tribunales? Tú eres el que sabe, tú nos enseñas, por favor. Entonces yo vine y me convencí, me motivé por la llamada, y habían pasado 5 años y radiqué una demanda, pero no por el voto presidencial, por el voto por representante, porque entendí que legalmente era más fácil, más viable. El voto por el presidente conlleva unos tecnicismos de voto por electores que no voy a explicar ahora. La cuestión fue que la ley dice que cuando se está evaluando en el tribunal un caso que envuelve la distribución de representantes, tiene que verse por un tribunal de 3 jueces, 2 del distrito y 1 del apelativo. Y yo pues radiqué mi demanda y presenté mi moción pidiendo al tribunal de 3 jueces. Y vino un juez, porque los jueces federales en Puerto Rico necesitan amaquearse. Y no es que hagan nada ilegal, es que busquen y se atrevan a buscar por qué sí y no se basen en por qué no, que es lo más fácil. ¿Entienden? No se atreven contra el gobierno de Estados Unidos, como lo hizo el juez El Pi, que fue abogado del gobierno de Puerto Rico en el segundo caso, porque era procurador de Puerto Rico. Y después vino a ser juez de distrito, hoy día juez del apelativo. Y el juez El Pi se atrevió a decir que Puerto Rico es un territorio incorporado en el caso de Playa de Ponce versus Rullán, Consejo Playa de Ponce. Ese se atreve. Piera se atrevió a buscar por qué sí. Torruella, en su tercer turno del bate, se jamaqueó y se dio cuenta y buscó por qué sí. Hizo una opinión preciosa de 50 páginas, que es una joya para todos los abogados, para los estudiantes de Derecho, para cualquier persona en Puerto Rico. Entonces, así la cosa, el juez J. Gregory García nos niega lo que dice la ley, que el caso había que verlo por un tribunal de 3 jueces, y lo ve él y lo niega. Entonces vamos al apelativo, y en el apelativo los 3 jueces dicen que sí, que procedía, que nos hubieran dado el caso de 3 jueces. Y entonces no tan solo eso, dicen que tenía tanto mérito el caso, que ellos entendían que debía verse con todo el tribunal en pleno, que es de 6 jueces, en banco, que casi nunca en la historia del tribunal se han visto en banco los casos. Este es uno de los pocos casos que se ha visto en banco. Y el tribunal en pleno, a pesar de que decidió en contra, por un tecnicismo
pero entendió que el caso debió haberse considerado bajo la corte de 3 jueces. Finalmente, en el 17, ahí también volvimos a presentar un caso para representantes. Pasó la misma película que pasó en el caso cuarto. El juez Jay Gregory de nuevo le tocó el caso y dijo que no iba a invocar el tribunal de 3 jueces, a pesar de que ya en Boston había dicho que procedía, y dijo que no. Y entonces, pues, con todo el respeto que el juez se merece, pero podemos disentir, no estamos faltando el respeto, estamos disintiendo, y eso lo podemos hacer. Y yo disiento de él. Entiendo que él debió buscar la razón de por qué sí, no por qué no de nuevo. Tratándose más de ser, siendo ciudadano americano, igual que todos nosotros. Entonces, pues hay una particularidad en este caso, que los 3 jueces del panel decidieron que sí, a favor. O sea, que no fue nada más que Piera o Tojuella, sino que aquí, en este caso, entrando el caso en un apelativo en el panel de 3 jueces, antes que se viera en banca, vino el panel y dijo que teníamos razón, que se podía, ¿entienden? Sí. Entonces, pues, pero entonces vino el tribunal, el resto de los jueces, los otros 4, y le quitaron el caso a los 3, o sea, en una movida cuestionable. Le quitaron el juez y se acabó el caso 4-3, y lo revocaron a ellos. Pero fue otro éxito más de nosotros en esta gestión. Y hubo una particularidad, y antes de mencionarla, quiero decirles que durante todos esos años, que son como 30 o 25 años, este caso se citó en todos los periódicos más importantes de la nación. CNN vino a Aguadilla y nos entrevistó. CNN fue a Boston y nos entrevistó. El gobernador Pedro Rosselló fue a Boston. Quiero decirle que varios abogados intentaron quitarme el caso, como por ejemplo en el 4º caso, Fortuño me llamó a Fortaleza, que quería hablar conmigo cuando yo voy allá, que nunca me había llamado para otra cosa. Me dijo que quería que yo le diera el caso para él poner su nombre y que fuera él. Yo le dije que no, que el caso lo conocía yo, que yo era el que sabía llevar ese caso y yo no se lo iba a entregar, que acudiera como amigo de la corte. Y vino el tribunal apelativo, los 3 jueces, porque ya estaba en el apelativo, 2 de ellos dijeron, bueno, nos vamos a dejar entrar como interventor. No me quitaron el nombre, más bien como amigo de la corte, que fue lo que yo dije. Y un juez dijo que no, que Fortuño estaba mal y que no se le debió haber dado la oportunidad de entrar en el caso porque yo tenía razón. Y eso está en el libro. Todo eso que yo les estoy diciendo. Pero lo peor de todo es el último caso. En el último caso, hubo un caso en el Supremo, que fue de Puerto Rico al Supremo, que se llamaba Sánchez Valle versus US. En ese caso hubo varios amigos de la corte, entre ellos 18 líderes estadistas presentaron un amigo de la corte y se buscaron un abogado en Washington, y ese abogado presentó un escrito desestimando todo lo que no teníamos derecho, todo lo contrario a lo que yo había alegado por varios años, pero fue más atrevido. Le digo al Tribunal Supremo, miren, si le llega un caso pidiendo el voto presidencial o el voto por representante, no lo acepten, que eso solo procede contra la estadidad. O sea, los mismos estadistas, pero yo no quiero decir ellos, yo pues me concentro en el abogado. El propio abogado, respaldado por los líderes estadistas, eso, quisieron cortarnos la soga en relación a casos pidiendo derechos civiles en el Tribunal Supremo, como lo hicieron en ese caso. O sea, una cosa completamente temeraria, completamente improcedente.
Y así se bregó en ese caso y eso está en el libro también. De hecho, había un caso que era el caso, en el 1895 el Tribunal Supremo decidió que las escuelas en Estados Unidos podían estar segregadas, los negros con los negros y los blancos con los blancos. Pero en el 52, en 1952, en el caso de Brown versus Board of Education, el Tribunal Supremo dijo que no podía haber segregación racial en las escuelas. Integraron todas las escuelas en Estados Unidos. Pero lo que no se sabe es que ese caso, el precursor fue una puertorriqueña que 10 años antes consiguió la integración de las escuelas en California. Y el gobernador de California en ese caso era el presidente del Supremo en el 52, 10 años después. Y fue el que decidió el caso de Brown. O sea, que los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, quien los consiguió fue una puertorriqueña. Y eso hay que hablarlo. Seguro que que no fue, fue una puertorriqueña. Y el abogado que participó en el caso había participado también como abogado de ella 10 años antes en California. Así que miren, quisiera decir un montón de cosas, están en el libro, pero les he dado un resumen de lo que ha sido una lucha de 30 años. No nos vamos a dar por vencidos, la lucha continúa, pero hasta este momento, pues es importante que no se borre de la historia todo lo que ha pasado, ¿no? Greg, quisiera, a propósito de lo que tú estás diciendo, a mí me toca emocionalmente, porque en este camino, pues a mí me tocó despedir el duelo de don Beto Rivera en el Cementerio Nacional de Bayamón. Vi cómo se nos fueron compañeros del pleito, como Rafael Gutiérrez, Jaime Bello Anazagasti. Así mismo. Que hoy no están con nosotros, pero fueron parte de este camino de lucha. Y tanta gente que se mofó y se burló de nosotros, que en el camino también la hubo. Gente tal vez insensible o ignorante y algunos canallas. Algunos del PNP y otros de fuera del PNP, pero los hubo de uno y de otro. Pero hoy la historia nos ha puesto en reivindicación histórica a nosotros como demandantes y a ti como abogado del pleito, porque el 5 de noviembre Puerto Rico va a tener la papeleta en todos los colegios electorales. Así es. Y ese día es un día glorioso para nosotros los demandantes y para ti como abogado luchador de este pleito y esta lucha, porque la historia nos ha llevado a tener la razón. Y habrá quien diga, porque yo no estoy negando la realidad, que claro, es un voto aspiracional, pero la papeleta está ahí. Cuando la elección de Bush versus Gore, esa papeleta estaba impresa en Puerto Rico y el Tribunal Supremo no permitió que se repartiera estando impresa, porque Bay Galip y Fernando Martín del PIB se opusieron y llevaron una instancia al tribunal para detener la repartición de la papeleta. 4 días antes de la votación. Pero en esta ocasión es la propia ley la que permite. Y obviamente este pueblo nuestro ya ha expresado consecutivamente en 3 ocasiones que quiere solucionar el problema del estatus y la carencia de poderes y derechos y poderes democráticos con la fórmula federalista de ser admitido como un Estado de la Unión. Y una vez eso se perfeccione, ese voto que se va a dar el 5 de noviembre entre republicanos y demócratas para quién va a ser nuestro presidente y vicepresidente, Puerto Rico lo va a poder hacer con todas las el apoyo de la Constitución de Estados Unidos en lo pertinente a los estados. Pero en lo que eso se logra formalmente, nosotros vamos a vivir, y tengo la esperanza de que los que quedamos estemos acudiendo a un colegio a marcar esa papeleta. Ese día yo voy a pedir una foto y quisiera que tú también te la tomes. Claro, porque en realidad marca un momento de la historia de Puerto Rico que no se ha dado nunca
sobre 100 años de unión con los Estados Unidos, Puerto Rico por primera vez va a marcar la papeleta para presidente de los Estados Unidos. El 5 de noviembre usted vota o republicano o demócrata. Yo pienso personalmente que sería mejor marcar la papeleta en la opción republicana porque preserva la libertad religiosa, apoya bajar las contribuciones, apoya una fuerte defensa nacional y respaldo a la ley y el orden. También a los que defendemos la segunda enmienda y el derecho a tener, poseer y portar un arma para defender la vida y la propiedad privada. La libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa y todos los derechos de la Carta de Derechos que la Constitución Federal provee para los americanos son valores republicanos. Sin contar que tenemos que tener un liderato a nivel mundial por lo que está ocurriendo en el mundo, un presidente que apoye a nuestros hermanos de Israel y que se le pare de frente al terrorismo y no lo deje avanzar más, no solamente al terrorismo, sino al socialismo, a los dictadores de las narcodictaduras como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Díaz-Canel en Cuba, que todos son cortados con el mismo patrón que le han diseñado al candidato y pupilo de ellos en Puerto Rico, que ustedes saben que se llama Juan Dalmau. Y ese 5 de noviembre, ustedes, yo los invito a que vayan y marquen la papeleta republicano, que Puerto Rico cree en los valores familiares, cree en los valores cristianos, cree en un gobierno que permita al ciudadano avanzar en el progreso de la mano de su familia y realizando sus sueños en la tierra que le vio nacer, que es esta, no es otra. Y todos los derechos, como los que él ha estado luchando en las cortes, los queremos disfrutar aquí, que fue donde nacimos nosotros, en las calles donde crecimos, con la gente que nos vio crecer y con nuestras futuras generaciones que los puedan tener para la mayor parte de su existir en este mundo. Para eso, entre otras cosas, es este cambio que se aspira, del cual él ha luchado, como yo me le uní en el pleito de la corte de juez Piera, donde ganamos a nivel de distrito y luego ya él ha explicado la historia. Este libro tiene un contenido en español con fotografías, documentos históricos. Quisiera que él diga de qué manera pueden acceder a poder comprar el libro, en qué lugares está disponible. Ok, si me permite decir dos cositas. Sí, primero. cómo no. En primer lugar, el libro tiene la foto, varias fotos de presidentes respaldando la estadidad para Puerto Rico, con su firma. Pero hay 5 líderes que yo entiendo que en alguna u otra forma influenciaron en mi pensamiento para yo hacer todo este trabajo. Y ellos, los 5 líderes son Santiago Iglesias Pantín, que nos consiguió el voto en la ciudadanía americana en el 1917, don Miguel Ángel García Méndez, que fue el líder del movimiento estadista por 30 años, quien con don Luis Muñoz Marín y don Luis Fejé aprobaron la Constitución de Puerto Rico, que es una constitución estadista para el federalismo. Y lo dijo Hernández Colón, aquí lo que pasó fue que se cumplieron con todos los requisitos para ser Estado. Y también incluyo a Hernán Padilla, quien ha sido una persona que me ha influenciado durante todo el trayecto. Otro asunto que quiero mencionarles para que ustedes vean, que, por ejemplo, hubo un caso que se estaba viendo en el Tribunal Federal de un Estado, es el caso de U.S. versus Lavoy, y los abogados de justicia estaban utilizando las alegaciones que yo usaba en el caso del voto presidencial, esas mismas alegaciones en ese caso, cuando en esas mismas alegaciones, en el caso de nosotros, ellos se oponían. Y tengo la evidencia, o sea, fíjense ustedes. El libro se puede conseguir en mi oficina, en la librería Norberto, en Plaza de las Américas. Es en español, para que todo el mundo lo entienda claramente. Seguro. Y así está. Muy bien. Licenciado Gregorio Igartúa de la Rosa, aguadillano como yo, tiburón de Aguadilla como yo, y también republicano. Qué bueno. Sí. Que compartimos eso. Y un hombre luchador que creo que todo Puerto Rico debe de aprenderse su nombre y recordarlo con cariño, con respeto,
Sé que tiene muchas cosas más que ir haciendo porque es una persona con un intelecto activo y un espíritu que no se cansa de buscar maneras de ayudar a Puerto Rico, y eso me consta personalmente en el tiempo que hemos estado juntos. Así que yo invito al público a que busque este libro, Mi lucha por la igualdad. Este es el afiche, muy bonito. Fíjense, si se da cuenta, es una escalera que nos lleva a la urna. Y tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Son los pleitos que se han llevado a los tribunales hasta llegar al voto, que es lo que queremos. Razones y sin razones, Igartua versus US. Es la manera correcta de citar el caso. En uno de los pleitos, por poco se llama Rodríguez versus US, pero después se decidió que se quedara igual con el mismo nombre. Y así ha sido, todos los casos han sido así. Mi lucha por la igualdad, excelente selección, no solamente para instruirse, conocer la parte de la historia de Puerto Rico sobre el derecho al voto. No olvide que uno de los valores más sagrados de la humanidad es el poder elegir el gobierno que le gobierna con el voto de sus ciudadanos gobernados. Y ese consentimiento de los gobernados mediante el voto a ese presidente que nos gobierna en Puerto Rico no lo tenemos bajo las condiciones del estatus que estamos viviendo. Por eso es que el 5 de noviembre la papeleta no incluye el estatus que tenemos ahora, porque bajo el estatus que tenemos ahora la deficiencia de democracia es patente y solo se corrige cambiando el estatus al de estadidad o al de independencia. Hay dos modalidades de independencia en la papeleta, que es la república con un pacto que no se sabe cómo es el pacto, y la república socialista que Juan Madurito Dalmau, el del PIB, siempre ha defendido. Sí, Juanito. Y entonces usted tendrá que decidir si quiere el separatismo o si quiere la unión permanente, las dos banderas, los dos himnos, las dos constituciones, la ciudadanía americana como ciudadanía nacional para nosotros y las futuras generaciones, y también el voto por el presidente, que es nuestro comandante en jefe, y voto de Puerto Rico en el Senado y la Cámara, donde se aprueban las leyes, se aprueban los jueces que juzgan la vida de los ciudadanos americanos en Puerto Rico, y que hayan puertorriqueños con voto, no con voto nada más, con voto, en igualdad de condiciones, en igual dignidad, sin dejar de ser puertorriqueño y siendo orgullosamente americano. Te invitamos, y a los que han apoyado históricamente la Constitución de Puerto Rico del 52, que llevó a su aprobación Luis Muñoz Marín y don Luis Ferré García Méndez, entre otros próceres, recordarles que la única opción de las disponibles para solucionar el estatus que preserva esa Constitución es la estadidad, porque con esa Constitución que ya aprobó el presidente y el Congreso es que vamos a entrar como el Estado 51, si los votos de ustedes lo aprueban y si el Congreso los ratifica. Que así nos ayude Dios. Muchas gracias, Ole, muchas gracias por haberme invitado. Y señoras y señores, pues ya ustedes tienen toda la información. Cuando quieran pueden adquirir el libro y enterarse más todavía. Seguro que sí. Estuvo con nosotros el licenciado Gregorio Igartua de la Rosa, aquí en el vestíbulo del Hotel Marriott en la base Raimi de Aguadilla, agradeciendo al Punta Borinquen Resort y al Hotel Parador El Faro, igualmente a la Optiquet de la doctora Iris Núñez en la carretera 110, entrada al poblado San Antonio de Aguadilla, y a David Cookies, tu momento dulce, pásalo en David Cookies en el vestíbulo del Hotel Marriott de la base Raimi de Aguadilla. De mi parte, Jorge Rodríguez, le doy las gracias a ustedes por su amable sintonía. Le invitamos a compartir el programa con sus contactos para que se nutran de la información valiosa que nos ha compartido hoy el licenciado Gregorio Igartua de la Rosa. Muchas gracias y hasta la próxima columna radial con Jorge Rodríguez. Gracias. Buenas noches.